Gracias por haberme invitado. Es interesantísimo el tema. De alguna manera ya lo habíamos venido planteando aquí en México cuando empezamos a hacer todo este análisis, vamos a llamarlo post-mortem, aunque el tema de la pandemia sigue vigente, sigue muy vigente, pero hemos necesitado de ya reubicar y replantear qué estamos haciendo, sobre todo para una parte tan estratégica y tan crítica que son nuestras unidades de negocio, lo que llamamos edificios críticos. Somos un sistema, somos un banco mexicano muy grande, tenemos más de 24,000 empleados y en unidades estratégicas tenemos más de 10 edificios, 10 críticos, donde tenemos con unas poblaciones muy extensas y cuya ergonomía o cuya vitalidad está cambiando y va a cambiar. Hoy estamos viviendo una cultura que no es mexicana, que es el tema del home office. Estamos cambiando una cultura organizacional de una forma súper dinámica. Entonces, está obligado a replantear la forma en que vemos la seguridad, o sea, cómo lo estamos viendo. Y esto obliga de propuestas nuevas, sobre todo empezando por quienes llevamos este gran rubro que es la seguridad de la organización, la seguridad de las operaciones, de las personas, de la marca. Definitivamente la pandemia es una disrupción sin precedentes. O sea, realmente ha modificado la forma de entender, de comprendernos, de vernos, no nada más hoy, sino futuro. Y el gran factor realmente es el factor humano, que ha sido yo creo que el más impactado y todavía no alcanzamos a racionalizar ese impacto, a qué grado ha llegado. Hoy tenemos, como comentaban algunos de mis colegas, situaciones donde los empleados hoy están replanteando su forma de vivir, su forma de trabajar. Y eso lo tienes que comprender porque también la compañía, las instalaciones van a reaprender una forma de compartir y de vivir nuevamente. Ana, si me permites, por favor, si me cambias la hoja. El escenario post-COVID, y ya lo estamos viendo hoy, el impacto realmente en la estrategia de negocios enfoca a cambios en los conceptos que hablábamos antiguamente de manejo de crisis, primera respuesta, contingencias, continuo de negocios, a conceptos ya de resiliencia. O sea, cómo vamos a partir de teniendo pérdidas y esas pérdidas qué significan y cómo fundamentan nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro más allá. Y es una parte de entender cómo estamos alineados nosotros para entender qué necesita, qué requiere esa estrategia de negocios. El impacto en el entorno de negocios también, donde estamos hoy día en un contexto, un concepto de incertidumbre impresionante. ¿Por qué? Porque estás viviendo no nada más el tema del tema sanitario, pero estás viviendo temas sociales, estás viviendo temas políticos, temas realmente hasta ideológicos que empiezan a moverse en un huracán de elementos que al final tratar de entender qué es lo que sigue es muy complejo. Hoy hacer planes a más de un año realmente pues, es muy difícil. El impacto en el factor humano, que para mí es el crítico, porque al final hoy vas a tener nuevos empleados. ¿Cómo regresan los empleados? ¿Cómo están los empleados? ¿Cómo se ven ellos? ¿Cómo ven a la empresa? ¿Cómo ven a sus familias? Estamos viviendo situaciones muy dramáticas en algunos casos, donde el empleado a lo mejor está sano y su familia está pasando por situaciones complejísimas. Y entonces, ¿cómo ayudas? ¿Cómo los ves? ¿Cómo les pides? ¿Cómo te conectas con ellos? Nuestros clientes están cambiando también. Está cambiando el entorno, sus situaciones, sus presiones, sus necesidades y cómo nos vamos a adaptar a este tema. El factor humano en la criminalidad está cambiando también. ¿Cómo se comportan estos grupos? ¿Cómo se están manejando? Entonces, todo este impacto en el factor humano es determinante. Si no lo tratamos de entender, porque quieras clarificar en este momento es muy complicado, pero tratar de entender qué está sucediendo. Hoy día realmente casi tiene que ser un análisis psicológico para tratar de entender a la empresa y a dónde va a cambiar. Lógicamente, esto tiene un impacto en la cultura organizacional terrible, o sea, impresionante. O sea, el trabajo de entender cuál es la nueva cultura, o sea, cómo éramos y cómo somos y cómo vamos a ser, es impresionante. Cómo trabajar, cómo necesitamos empezar a cambiar. Y por ende, para nosotros, como cabezas, como coordinadores, como dirigentes de la estructura de la seguridad corporativa, ¿cuál es la nueva propuesta? ¿Qué es lo que pensamos que puede funcionar? Ana, por favor. Esta propuesta
por lo menos para nosotros, y es el enfoque que le estamos ya haciendo a la organización, es que ya no podemos hablar de la seguridad de empresa, tenemos que hablar de empresa segura. Y esto implica toda una cultura organizacional de corresponsabilidad, donde todas las decisiones se basan en un concepto real de administración de pérdidas, no de control o de prevención de pérdidas. Es cómo entendemos la pérdida, con qué podemos vivir, con qué podemos manejar, qué podemos evitar y cómo empezar a entender cómo esta cultura de empresa, ¿sí? va a obligar a que todas las áreas estemos buscando el mismo fin. Eso quiere decir que la seguridad corporativa debe permear y ser una parte más de toda la estructura donde todos los procesos se aseguren. Esta nueva propuesta empieza hablando ya ahora sí de la infraestructura, quiere decir es implementar espacios seguros para las unidades, los edificios, los centros estratégicos. ¿Y qué es un espacio seguro? ¿Y cómo lo logramos? Y esto solamente es un esfuerzo multidisciplinario para asegurar esa eficiencia y la continuidad operativa en la nueva cultura organizacional. Vean todo el cambio. No es cambiar nada más un proceso, no nada más es cambiar una norma o un aspecto tecnológico. Tienes que cambiar toda una cultura donde todos asumamos cómo somos parte de esto. Simplemente hoy las medidas de salud son muy exigentes, pero ¿cómo las obligas a cumplir cuando la gente tiene que racionalizar que es por el bien de todos, por el bien de la persona, por el bien de la operación, por el bien del trabajo? Entonces es un tema muy, muy interesante, muy que requiere que realmente todos estemos en la misma jugada y con el mismo objetivo. Por favor, Ana, este espacio seguro, o sea, conlleva muchísimos elementos críticos y muchísimos actores, donde no estás hablando de seguridad, sino tienes que hablar de recursos humanos, marketing, seguridad, sistemas, legal, auditoría, contraloría, auditoría, todas las áreas convergen, cada quien con distintos esfuerzos. Hoy, diseñar la estructura, los conceptos, las políticas normativas, la tecnología, los procesos que van a guarnecer nuestros edificios, nuestra infraestructura, nuestros espacios de trabajo, obligan a que todas estas áreas converjan en un esfuerzo común, donde su corporativa tiene que ser parte de estos procesos críticos, aportando propuestas, ideas, conceptos, vinculando a estas áreas, a muchas de las áreas, encontrando esas áreas de vulnerabilidad, esas áreas de oportunidad para poder converger en un solo esfuerzo de empresa. No es nada más la tecnología va a ser un complemento de quiénes queremos ser, cómo vamos a hacer, cómo vamos a adecuar a estas nuevas normativas, a las normas que veníamos, a los ISOs, las leyes, pero toda esta nueva normatividad, cómo la vamos a ir viviendo en el día a día. Es un tema mucho más complejo y que ayuda, que obliga a que realmente permee de arriba a abajo la organización, el que a dónde vamos, a dónde queremos llegar. Hoy nuestros edificios tienen una vitalidad cambiante, simplemente llegamos a tener solamente el 20% de empleados, ¿sí? Presentes y 80% fuera. Hoy ese retorno, ¿qué obliga? ¿Y cuándo? Entonces, esta incertidumbre muchas veces para la misma organización de, oye, ¿cuándo voy a regresar? ¿Cómo voy a regresar? ¿A qué voy a regresar? Ha sido un tema que ha requerido que todas las áreas estemos realmente convergiendo para tratar de encontrar la mejor propuesta. Y es una propuesta segura, es una propuesta donde el empleado se sienta seguro, la empresa esté segura, la estrategia de negocio esté segura. Y eso es lo más interesante de cuando hablamos ya no de edificios, hablamos de entes vivos y esa es la parte más importante de lo que estamos viendo. Ana, te molesto con la que sigue, por favor. Hemos desarrollado un modelo que parte de tres grandes ejes, lo que es la gente, el personal, los procesos y la tecnología. Y básicamente este pequeño modelo lo hemos estado usando porque nos ha ayudado mucho a explicar cómo al final todas las áreas corresponsables que empiezan para atender cada punto es crítico. O sea, ¿con qué gente vamos a trabajar? El empleado cuando regrese, los soportes externos, ¿cómo los vamos a entender? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Cómo vamos a convivir con ellos? Es interesantísimo, porque no nada más manejas a los empleados, sino manejas muchos soportes externos para que la operación tenga vida. Entonces, ya como ves tú a un guardia, ya no lo ves como un guardia en sí, sino lo ves como un soporte externo que te va a ayudar a cumplir con normativas, con políticas, con procedimientos, una serie de cosas donde el guardia se vuelve un elemento crítico, porque al final muchas veces el guardia externo es el que va a terminar operando muchas veces parte de tu tecnología. Entonces ya no puedes hablar de guardias, ahora vas a tener que empezar a hablar de soportes externos. Entonces toda esta parte es interesantísima porque hoy día el mantener
esa capacidad de salud, esa capacidad de respuesta parte de la gente. Los procesos, lógicamente, sobre todo para un banco, son muy exhaustivos. Hablamos de normas, de leyes, políticas, pero hoy día todos estos lineamientos que se agregan, todos estos lineamientos de salud, cómo empiezan a hacer todo un enroque con lo que estamos haciendo. Hoy, cómo manejas todo esto, pero sobre todo, cómo vas logrando que la gente lo asuma como una parte natural, explicándoles el por qué tenemos que hacer todas estas medidas de salud y de seguridad y de control. Y es un tema que la gente tiene que vivirlo, la gente tiene que entender por qué lo están haciendo y que ellos mismos sean los que estén lanzando, oye, es que no estamos haciendo esto, no estamos cumpliendo esto. Porque si no, de otra manera es muy difícil. Normalmente, antiguamente, seguridad corporativa era muy operativa y era la que cumplía las políticas o hacía cumplir ciertas normas. Hoy día nos vemos obligados a participar con otras áreas y entender el porqué de lo que están haciendo, el para qué lo que están haciendo, el impacto de negocio, el que no se cumple una norma, una política o una ley. Y así entonces al final la tecnología debe estar diseñada para complementar todo lo que estamos viendo en los puntos anteriores. ¿Cómo refuerza? ¿Cómo se integra? ¿Para qué lo quiero? Cuando la tecnología realmente no es necesaria si el proceso o la persona no cumple. Hoy día la cultura, aunque manejamos todo un tema todo un concepto como negocio de digitalización, todo resulta que al final sigue siendo hoy todavía la persona el punto crítico de lo que mueve el negocio. Entonces, este tema lo hemos estado viviendo ahorita, estamos viviendo cómo plantear nuestro regreso, cómo plantear nuestra normalidad, cómo ir llevando al empleado, cómo ir ajustando nuestros procesos y cómo la tecnología de alguna manera vincula. Y este triángulo es un triángulo muy importante porque al final es lo que nos va a dar esa eficiencia, pero sobre todo ya como les comentaba al principio, ya con enfoques de más allá de la continuidad de negocios, ya hablar de resiliencia y de cómo entendemos nuestra aportación o nuestro valor como áreas que estamos trabajando en el facility, en la administración, la gestión, pero sobre todo cómo hacemos que el facility o la esencia de lo que estamos haciendo realmente esté soportando la estrategia, la cultura, la vida de la empresa. Este es el último slide. Es un tema que estamos viviendo muy fuertemente en México. Realmente el tema de la salud ha sido un tema impactante. Todavía estamos con números muy complicados en lo que es el tema de las infecciones, de las muertes, pero el tema económico y el tema social, el tema político es un complejo muy difícil realmente de asimilar y de entender. Estamos tratando de una empresa segura, estamos cambiando conceptos, hemos ido logrando, sobre todo por la parte de nosotros como área de seguridad corporativa, un proceso muy interesante porque hemos logrado penetrar realmente día a día en la cultura y en la inercia de la empresa, ofreciendo nuevas formas de trabajar. Esta convergencia y este concepto de convergencia no es fácil de explicar ni de entender porque hay que vivirlo. Cuando logras que las demás áreas vean cómo aportas y cómo realmente empiezas a vivir esta nueva cultura de empresa segura, de espacios seguros, donde todos realmente al final, como empresas, como empleados, como ejecutivos, todos tomamos el mismo rol para llevar a buen puerto nuestra empresa, nuestra estrategia, nuestro trabajo, nuestras familias. Y ha sido muy interesante. Le agradezco mucho a Ana y a Javi que me hayan invitado, porque es un tema que estamos viviendo muy fuertemente en México. El banco ha sido, afortunadamente, vamos muy sólidos en muchos aspectos, pero sobre todo por la fortaleza del factor humano y es donde más estamos trabajando.